9:41 en la mañana de hoy, 19 de mayo de 2025. Y ya para esta época uno hace algunas preguntas e incluso muchos familiares, muchos amigos están preguntando, ¿y qué va a estudiar? ¿Y qué va a estudiar? Y bueno, quería conversar, invitar a la Fundación Cetro, que tiene esta facilidad para padres representantes o para los mismos jóvenes, esta orientación vocacional. Y para eso invitamos a la psicóloga Elizabeth Persot, que está aquí con nosotros. ¿Verdad? Sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo está esa consulta? Con los tiempos que se están manejando, con esta situación, esta migración, esta mentalidad express, que lo quiero todo rápido, ¿están consultando porque hay dudas sobre qué quiero estudiar, qué quiero desarrollar en mi vida? Bienvenida. Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación en nombre de Fundación Cetro. Vamos a hablar acerca de este punto que es muy importante, porque siempre el joven, el adolescente, el aspirante va a tener dudas acerca de su identidad, ¿no? El joven está en búsqueda de su identidad del yo, y aquí está este factor que tiene que ver mucho con el propósito de vida, la orientación vocacional. Sin embargo, hay... ¿Qué es lo que vemos dentro de la consulta diaria? Hay una desmotivación. Sí. Quizás puede ser por respuestas que tienen que ver con situación país, con la inmediatez del adolescente, ¿no? Por el efecto de la migración. Y estos elementos quizás traen a la palestra que exista menos motivación hacia el conocer cuál va a ser mi futuro. Sí, y es que ven el futuro no a largo plazo. Es como decía yo, la inmediatez de los jóvenes e incluso de los mismos padres que necesitan el apoyo o el aporte en la casa. ¿Cómo es la conducta de los padres? ¿Sí sientes que hay búsqueda de personalidades o de científicos o de profesionales para esa búsqueda, para esos test? Porque son varias pruebas, ¿verdad? Sí, son varias pruebas que se aplican. Se aplica un test vocacional, que es un test referido a intereses, se aplica un test de personalidad para poder conocer ese lado inconsciente, ¿no? Porque cuando hablamos de orientación vocacional, hablamos de un proceso psicológico que envuelve lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente tiene que ver con eso, qué es lo que yo he hecho en mi vida en cuanto a talentos, en cuanto a capacidades intelectuales, que me permite mediante mi historia poder decir, en esto soy bueno. Y lo inconsciente se refiere a esa parte de personalidad y a ese deseo. Porque cuando nosotros investigamos orientación vocacional, más que estudiar es dónde me veo trabajando, cuál es mi trabajo ideal, dónde me voy a ver realizado y visualizar esa parte, ¿no? El edificio donde quiero trabajar o el sitio, el mobiliario, la gente, cómo me voy a sentir, porque es parte del propósito de vida. Y en esto los padres se preocupan. ¿Cuál es el propósito de vida de mi hijo? ¿Y cuál es el propósito de vida de la familia en general? ¿Sí? Porque el propósito de vida tiene que ver con el bienestar. Donde estés, cómo te sientes. Y si lo que estás haciendo te hace sentir bien, pues está bien, porque eso va a ser parte de tu bienestar y va a contribuir a tu salud mental. No es solamente sentirme bien, es cómo voy a aportar mis recursos a los demás para que los demás también puedan disfrutar del talento. Hay una tendencia en estos momentos de incluir mucho, debido a la rapidez de la tecnología post pandemia, que vino rapidísimo, inteligencia artificial, de una inclusión a una materia que se llama robótica, que es donde todos tienen que trabajar, pero es diverso en la clase y tú todavía estás trabajando, incluso auxiliando también a un colegio. ¿Y qué pasó con las letras? ¿Qué pasó con la literatura? Que también la vemos ahora un poco escaso en los temas de conversación entre los jóvenes, ¿no? Debido a ese auge de la tecnología y cómo resuelve tantas cosas. La vocación o el propósito en la educación. ¿Qué puedes recomendar, Elizabeth? Sí, aquí vemos, ¿verdad?, tendencias, porque la megatendencia tecnológica nadie la va a poder detener. No, no, ¿Sí? no, no.
esto es parte ya de nuestra vida, esto es parte del crecimiento, porque la tecnología es buena para la salud, para la investigación, para los avances. Las redes sociales en algunos casos vienen a ser un factor de protección, pero en otros un factor de riesgo, sobre todo para los adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la figura por la cual me estoy guiando? Quiero ser un youtuber, ajá, ¿y cuál va a ser tu futuro como youtuber, verdad? Pero a ver, viendo todo este contexto, debemos ver cuáles van a ser las oportunidades con las fortalezas que tiene este estudiante o que tiene este adolescente o aspirante, ¿sí? ¿Cuáles son tus fortalezas y dentro de la tecnología, cuáles son las oportunidades que te puede dar la tecnología para alcanzar? Si vas a estudiar medicina, cómo la tecnología puede ayudarte, psicología, ingeniería. Y si vas a ser un comerciante, cómo la tecnología puede ayudarte teniendo en cuenta tus fortalezas. Porque hay fortalezas que vamos a tener que desarrollar en el transcurso de nuestro área profesional. Por ejemplo, Elizabeth, cuando decidiste estudiar psicología, ¿cuántos, incluso era una nueva carrera en la Universidad Rafael Urdaneta? ¿Fue una tendencia en tu momento? ¿O dijiste, oye, qué oportunidad, porque me iba a ir a medicina, pero yo lo que quiero es la salud mental, lo que quiero es conducta? Correcto. ¿Sí? Es aquí, ¿verdad?, donde vemos la parte consciente, ¿sí? ¿Cuáles son los talentos que tiene esa persona? Por ejemplo, en mi caso, como fui en psicología, cuando en aquel entonces se daba psicología como materia en cuarto año, me fue bien. Y en la historia, ¿cómo eran mis relaciones? ¿No? Ayudaba a los demás, conversaba mucho. Esto tiene que ver con factores de temperamento, extroversión, introversión. Esa historia es importante en el individuo, porque esa historia va a marcar el deseo y el deseo va a llevarnos al propósito. Muy bien. ¿Okay? Ojalá esto lo estén escuchando muchos padres. Recuerden que estamos conversando con Elizabeth Bersad, que es especialista y está en Fundación Cetro para esa orientación vocacional. Incluso ya el muchacho egresó en una carrera, pero y vive todavía con los padres, porque esa es una situación muy típica aquí en los países latinos. Correcto. Pero ellos están preocupados porque no le ven pasión. ¿Es posible ya egresado que haciendo esta consulta con ustedes ahí en Fundación Cetro y con los psicólogos, yo pueda saber qué fue lo que pasó, dónde tengo ese desánimo? Correcto. ¿Por qué? Porque fíjate que el test vocacional no solamente nos da una alternativa, nos da varias alternativas, ¿sí? Y dentro de esa alternativa, por ejemplo, que tú estudiaste y te graduaste y eres ingeniero civil, ajá, ¿qué ramas tiene la ingeniería civil donde tú puedas manifestar esas oportunidades, esas fortalezas, esas debilidades para fortalecer ese propósito de vida? Es decir, quizás estudiaste ingeniería civil, pero te gusta el desarrollo de interiores, ¿sí? Y ahí está tu propósito de vida. Y cuando comenzaste a ejercitarlo, eso te llenó como persona. Te diste cuenta que te salía fácil. Te diste cuenta de que, hey, por esto me pagan y qué bien y me hace feliz y puedo contribuir a la sociedad y a mi familia. Entonces, no solamente es elegir la carrera, es que te visualices, es que te veas trabajando allí y que ese trabajo te haga sentir bien. Tenemos también muchas historias de padres que quieren que tu hijo continúe. Pasa con los médicos, pasa con los ingenieros, pasa muchísimo. Y resulta que se hace por complacer, pero tienes ahí entonces a un individuo, en verdad, terminando una carrera no con mucho entusiasmo. También pueden estar en una consulta de vocacional. Claro que sí. Mira, yo tengo un caso bien particular, ¿no? Fue una chica que se graduó de arquitecto y decía que la arquitectura no le llenaba. Comenzamos a ver para qué era buena ella. En su historia, ella recordó que haciendo trajes para sus muñecas era excelente. Y recomendamos, bueno, vamos a un curso de corte y costura para ver cómo te va. Ahora ella diseña
Claro. ¿Sí? Y tiene que ver Porque, con el diseño, tiene que ver claro, con el arte, la ajá, arquitectura también. correcto. Tenemos muchos artistas plásticos, arquitectos que son una maravilla. Así que no necesariamente uno puede salir de un test diciendo este es tu propósito de vida, porque siempre habrá en la mente una duda, sobre todo por el financiamiento de la carrera, sobre todo por el día a día, porque no tengo ingresos suficientes para colaborar con mi familia. Eso también puede abrirse ese espacio claramente en un test de vocación. Claro, claro que sí. Puede el aspirante arrojar un tipo de carrera, pero no cuenta con los recursos o el mercado de trabajo no es aquí, en su sitio de residencia, Bueno, por eso se ejemplo, puede dar. ¿verdad? Pero bueno, este aspirante puede hacer sus actividades de fomentar sus recursos e ir haciendo cursos, porque con la tecnología nos hemos dado cuenta Ujú, de que podemos hacer cursos a distancia sí, y no nos alejamos de nuestra motivación, no claro. nos alejamos de nuestra Podemos meta. hacer dos o ¿Sí? tres cosas, señores, se los he dicho, dos o tres cosas al mismo tiempo. Los horarios ahora son más flexibles precisamente porque saben que la gente tiene que trabajar para su sustento. Te estoy hablando específicamente aquí en un país como el nuestro. Tenemos una conexión. Hay muchos talleres iniciales que son gratuitos para luego, me gustó, voy entonces a Ujú. personalizarlo. Eh, doctora, puedo llamarla doctora, ¿verdad? Elizabeth, ¿cómo nos conectamos con Fundación Cetro o cómo nos conectamos por ustedes en sus redes sociales? Bueno, Fundación Cetro en Instagram es Fundación Cetro, @Fundación Cetro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Virginia, piso 1, oficina 1-2. Allí tenemos a nuestro licenciado Rigoberto, que es el gerente, te va a atender con mucho gusto. Y bueno, y tenemos un equipo que está allí Maravilloso. esperando, sí, Sí, señor. Este equipo maravilloso. especialistas en psicología clínica infantil, Ujú. especialistas en adultos, en adolescentes, y tenemos la parte psicopedagógica. Ahora también hay otra amplia gama de servicios que está en Cetro. Y quiero decirle que como fundación sus consultas son bastante más económicas que en otros sitios. Por eso es que están aquí con nosotros, porque hacen un trabajo hermoso. Y saben que son casi 70 años que tiene Cetro. Sí, ujú, Sí, ahí mismo. Están, bueno, siempre han estado en esa área, ahorita están en un lugar más resguardado, en este centro comercial, pero han ayudado a tantas personas precisamente con sus consultas, con sus asesorías médicas de diferentes especialidades. Pero ahorita, en esta temporada, yo estoy seguro que ese muchacho te tiene con la cabeza puyúa, pensando qué es lo que quiere él. Porque claro, esta mentalidad express, que todo lo consigo con el teléfono rapidito, ha hecho que no tomen la pausa suficiente y ustedes como padres también no han puesto suficiente atención. Las consultas van los padres con el adolescente o el joven. sí, se hace una consulta inicial con papá y mamá y luego entonces conversamos con el adolescente en una entrevista para poder conocer su historia y su gusto. Y luego viene la parte de aplicación de pruebas. Hacemos un informe final donde volvemos a llamar a los representantes y al adolescente para darle los resultados. Ay, tenemos que buscar una estadística, resultados felices, porque a ver cómo van esos muchachos y sobre todo porque muchas veces, precisamente por estar encerrados en ese circuito de una red social específica, no abren su mentalidad a otras actividades, a otras propuestas. Estoy seguro que en las oportunidades de estudio o de carrera, ay, yo no había pensado en esta. O sea, de pronto. Claro. Además que todas son diversas. Mucha gente dice, yo quería estudiar veterinaria porque a mí me gustan mucho los animales. Ey, tú sabes que se ha desarrollado tanto el cuidado de las mascotas, de tantas, estoy hablando esto como ejemplo, pero yo conozco a mucha gente que ni siquiera, sino que son amantes de las mascotas y terminan siendo los mejores acompañantes. La mascota se deja bañar con él sin ni siquiera con sus dueños. Entonces son cositas que se descubren y estoy dando esto como ejemplo. Pero también en la agricultura, muchos están estudiando agricultura o en la facultad de agronomía y tú dices,
tú sabes, aquella vez que decían, oye, es que ese tipo tiene buena mano. Uh-huh. Y de pronto dice, mira, a ti te gusta la jardinería, resulta que te da. Correcto. De pronto esa es la carrera. Uh-huh. Y tú decías, no, pero yo no voy a estudiar eso, a mí lo que me gusta son las matas. Bueno, quién sabe. Me encanta que estés con nosotros, Elizabeth, porque nos traes una luz y la alternativa y la oportunidad de que padres y muchachos puedan tener una buena orientación para esa vocación. Si es vocación de servicio, es más bonito todavía. Elizabeth, tu mensaje final y vamos a repetir tus redes. Bueno, el mensaje final es, miren, sueñen. Sueñen despiertos porque es la única manera de poder detectar cuál es el deseo y que esa visualización los lleve sobre todo a ese propósito de vida, que es lo que tenemos todos, ¿sí? Todos vinimos aquí para tener bienestar, para tener solidez, para sentirnos bien y para ser felices. Y hacer feliz a los demás si es posible. Así que muchísimas gracias. @Fundación Cetro, 9:57 minutos en Éxitos 89.7. Gracias, Elizabeth. Gracias a ti, muy amable.